de Isaías, capítulo 39, por favor. Y yo quiero recapitular un poco la historia que estábamos hablando acerca de un hombre llamado Ezequías, que tuvo la oportunidad de ser un hombre grande, más grande de lo que era. Ezequías fue riquísimo, tuvo respaldo de Dios, tuvo comunión con Dios, pero lo echó a perder al final de sus días. Y le pasó lo que el apóstol Pablo temió. Dice la Biblia que el temor del apóstol Pablo es que un día haya sido heraldo y al otro venir a ser eliminado. Y me parece trágico de pronto que nos pase a nosotros, que un día estamos en la gloria y otro día vengamos a que Dios no nos hable, no nos use o no nos bendiga más. Eso debe ser muy trágico. Y hoy quiero que usted aprenda, y todos aprendamos, el peligro de volver atrás. Dígale al que está al lado: cuídate de nunca volver atrás. Pero ese es un pecado frecuente entre los cristianos, no crea. Volver a retomar el camino antiguo. Y quiero mostrarle la historia que ha sido lastimosamente malinterpretada por muchos pastores debido a la carencia teológica o de historia que tienen. Y esta historia siempre ha sido enseñada como Ezequías, el imprudente que le mostró su casa a todo el mundo. Y entonces de ahí se apoyan para decirle: no le muestre la casa a nadie. Y uno piensa que no debe mostrar las cosas, y porque o si no viene el diablo y se lo come a uno. Ese no fue el pecado de Ezequías. Yo quiero enseñarle cuál fue el verdadero pecado de Ezequías, porque no creo que Dios haya sido tan cruel de que por mostrarle los reinos a alguien le haya desterrado y le haya quitado su reino. Tuvo que haber algo más allá que hizo que Dios se enojara tanto. Y leámoslo por favor en el versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus. No hubo cosa en casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Desde tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad. ¿En qué? ¿Qué man tan egoísta? Pero tome asiento, por favor. Vamos a analizar algo importante. De nada. Siempre a la orden. Vamos a analizar algo importante en esta mañana. Algo que me parece indicado hablarle, porque si nosotros recapitulamos la historia de este hombre llamado Ezequías, usted ve que Segunda de Crónicas nos relata un hombre que tuvo mucho dinero, que Dios bendijo, pero que en un momento de su vida este hombre se empieza como a mundanalizar, empieza a perder los principios divinos que tenía, los principios éticos y morales que tenía, y empieza a torcerse. Y ahí es donde Dios le llama la atención. ¿Cuántos estuvieron en el estudio donde Ezequías se enferma? ¿Y cuántos conocen la historia de que enferma? Y no cualquier enfermedad, dice la Biblia, que enferma de muerte. Una enfermedad gravísima, delicada. Y dice la Biblia que
este hombre enfermó de muerte y Dios le llama la atención a Ezequías por medio de esta enfermedad. Porque él se estaba desviando. Si usted mira en el capítulo 36 ahí de Isaías, dice la Biblia en el versículo 6 que Ezequías estaba confiando en Egipto, se había asociado con los egipcios. Y de hecho en el versículo 7 dice: y me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos lugares o altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Jerusalén y a Judá: delante de este altar adoraréis. ¿Qué hizo Ezequías? Con el poder, con la fama, se empezó a mundanalizar, se asoció con los egipcios y empezó una carrera carnal hacia el pecado, tanto así que quitó los lugares altos de adoración a Dios y ya no adoraba. Y usted dirá: pero pastor, ¿eso qué me puede afectar a mí? Mucho, porque pueda que usted hoy no tenga un altar de piedra, pero sí tiene una iglesia donde buscar de Dios. Y hay veces usted empieza igual que Ezequías, pueda que Dios no le haya dado plata y oro mucha, pero lo poquito que le ha dado lo ha corrompido. Usted ya no es el mismo temeroso de Dios de antes, usted ya no es el mismo fiel a la verdad de antes. De pronto usted empezó a torcerse, empezó a menguar, ya no va a la iglesia, ya empezó a decir mentiras, o de pronto ya empezó a ver cosas en su vida que no son propias de un hijo de Dios y empieza a torcerse. Y Dios cogió y a través de la enfermedad sentó a Ezequías y lo puso a reflexionar, porque dice más adelante en el capítulo 38: en aquellos días se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa. Y dice la Biblia: entonces volvió que Ezequías su rostro a la pared. Quiere decir que Ezequías empezó a reflexionar. Hay veces los problemas que cruzamos, Dios los permite para que sean una herramienta de Dios para reflexionar. Muchas veces usted, la empresa empieza hacia abajo y Dios lo utiliza para que usted otra vez vuelva y aquí llegue. Muchas veces Dios utiliza que en la casa se le levante el diablo para que usted vuelva otra vez en las madrugadas a orar, para que usted se corrija. Muchas veces Dios utiliza muchas maneras y formas para que usted reflexione. Y de hecho la enfermedad de Ezequías fue un método divino muy exacto para que Ezequías reflexionara, buscara de Dios y cambiara. Diga conmigo: hay que reflexionar, buscar y finalmente cambiar. Bueno, entonces hay un momento de reflexión, hay un momento de búsqueda, hay un momento de cambio, pero el problema ¿cuál fue? Que ese cambio no le duró mucho tiempo. ¿Por qué, pastor? Ya le voy a contar la historia para que usted vea el peligro de descuidarse. Pablo añade algo importante en una de sus cartas y dice: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Y por qué nos lleva el apóstol Pablo a enseñarnos este gran principio de que el que esté firme, mire que no cambia? Porque resulta que Dios bendice, Dios le perdona y las cosas vuelven a ir como mejor. Y mire lo que dice Isaías 39: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de ¿quién? De Baladán, rey de ¿qué? ¿De dónde? O sea, todos empezaban por Ba y terminaban por Lonia, porque como eran de Babilonia, todos tenían que llevar el sufijo Ba para indicar de dónde era su nacionalidad. Pero si usted mira el trasfondo histórico de este pasaje, usted se va a dar cuenta de algo importante, y es que cuando miramos nosotros la historia de Ezequías, no vemos a Ezequías con un pecado de imprudencia solamente, que fue imprudente en mostrar su casa. No le muestre su casa a todo el mundo, sino que cuando viene el profeta Isaías le dice: ¿y quiénes son esos qué? Esos hombres. Y él dijo: han venido ¿de qué?